Bueno, mis amados hermanos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias ahí en la carta a los Efesios, capítulo 5. En esta noche, hermanos, vamos a estar tocando este tema, comenzando el capítulo 5 del libro de los Efesios. Y aquí en esta parte vamos a tocar del 1 al 13, si el Señor lo permite. Y sigue hablando aquí el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, sigue hablando acerca de el andar como hijos de luz, ¿verdad? Sabemos que hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Vamos a leer ahí la palabra del Señor en el versículo 1 al 13. Si lo que pueden ponerse en pie, por favor, se pueden poner en pie, reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así: sed pues imitadores de mí, de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te damos gracias. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables en esta noche a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Aquí, en este capítulo 5, como estamos estudiando, al estilo la escuela, es bueno que tomemos algunos apuntes. Por ejemplo, este capítulo 5 se divide en tres partes. Número 1, el capítulo del 1 al 17 habla del compromiso de la iglesia. Como iglesia de Cristo tenemos compromisos. Hermanos, nosotros tenemos privilegios, porque tenemos el privilegio más grande, que es que somos hijos de Dios, herederos de las promesas de Dios, tenemos una herencia en los cielos, pero también todo hijo también tiene compromisos. Y como hijo de Dios, como heredero de Dios, tenemos que andar, hermanos, en esta tierra de una forma digna de como el Señor nos ha llamado. El segundo punto en que se divide este capítulo 5 es del 18 al 24, y es la experiencia de la iglesia. Y del 25 al 33 es la expectativa de la iglesia. Vamos a ver entonces los primeros versículos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí, hermanos, en este pasaje, pongan sus ojos ahí, la expresión pues, ¿verdad? Sed pues, está conectada con todos los versículos anteriores, ¿verdad? Sed pues conecta con la sección anterior, donde el andar o la vida del creyente se encontraba bajo consideración. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a los efesios? Yo quiero, hermanos, que ustedes se recuerden de algo. Los efesios venían de un mundo pagano.
donde bailaban, donde tomaban, donde tenían orgías. Incluso era una práctica dentro del templo, era una práctica religiosa en el templo de la diosa Diana, ¿se acuerdan? La diosa de la fertilidad. Ahí les gustaba ir porque ahí adentro de ahí las sacerdotisas y los sacerdotes y todos los que habían ahí se llenaban de inmoralidad. De ahí había salido, y de esa cultura había salido lo que hoy era la iglesia a quien Pablo le escribe. Por eso es importante entender esto. Pablo dice, ustedes ya no tienen que andar como andaban antes. Porque hermanos, cada uno de nosotros tiene un pasado, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos manda que como hijos de Dios tenemos los privilegios, pero ya no debemos de caminar como andábamos antes. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos algunas amistades o familia que todavía andan en ese mundo, y nosotros frecuentamos por lazos familiares o de amistad, pues de alguna manera a veces nos invitan a un tipo de fiestas, y ahí es donde hay una lucha y es donde ya no nos sentimos a gusto, porque antes éramos parte activa, a lo mejor éramos los que prendían la fiesta, pero ahora en el Señor, con otras leyes, con otro dueño, hoy ya no se nos permite eso. Y ahí es donde se pone la cosa difícil, porque qué bueno es, o por ahí se han inventado, de que sí podemos ser cristianos, sí podemos tener las bendiciones de Dios y al mismo tiempo gozar la vida con el mundo. Eso no es correcto, porque aquí el apóstol Pablo le dice a los efesios, ustedes antes caminaban en ese mundo, ¿verdad? Ahora ya no. Más adelante vamos a ver que en el versículo 13 dice que no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces dice, no somos hijos amados de Dios, sino somos imitadores de Dios. Porque ¿qué dice el pasaje? Número 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjense que ahí vemos nosotros una condición. Dios me ama, ¿verdad? Hay un coro de niños que dice, Cristo me ama, yo lo sé. Ok, está bien, Cristo me ama, Dios me ama. Pero Dios espera que nosotros andemos imitándolo a Él. Entonces, no somos hijos amados de Dios, sino somos imitadores de Dios. La palabra hijos, hermanos, hijos, se emplea muchas veces en el Nuevo Testamento para dar énfasis a alguna cualidad o carácter. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que nuestros hijos físicos tienen de alguna manera rasgos de nuestro carácter, ¿verdad? Algunos tan parecidos que a veces lo que quisieran negar que son sus padres no pueden, porque ¿por dónde? Si son exactos, son una copia al calco. Entonces dice la Biblia que como hijos de Dios nosotros debemos de parecernos a Dios. Ahora hay un problema. A Dios no lo podemos ver. ¿Cómo es Dios? Entonces, ¿cuál es el parámetro para yo saber cómo debo de parecerme a Dios? Bueno, es en su carácter que nosotros debemos parecernos a Dios. Por ejemplo, uno de los caracteres, o el carácter más grande de Dios, es que Dios es un Dios perdonador. Entonces, ¿cómo es que yo me parezco a Dios? Cuando ese carácter viene a ser parte de mi vida. ¿Es fácil? No es fácil. Pero ahora ya podemos, porque ya tenemos el Espíritu de Dios. Al contrario, Jesús dijo que los judíos no eran hijos de Abraham, ¿se acuerdan? La Biblia habla mucho porque aquí estamos analizando el primer pasaje que dice ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿se acuerdan que Jesús le dijo a los judíos, ustedes no son hijos de Abraham? Porque si fueran hijos de Abraham no me quisieran matar a mí, ¿verdad? Al contrario, dijo que su padre era Satanás. Les habló fuerte. Si ustedes tienen un padre, pues su padre es Satanás, en el versículo 44, porque hacían las obras de Satanás. Hermanos, hemos aprendido que el Espíritu Santo habita en cada creyente. Amén. Efesios 1:13, este mismo pasaje 1:13 dice que desde el momento que creísteis, oísteis el mensaje, creísteis el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos encamina hasta cuando seamos transformados.
Ahora, eso es interesante, porque cada creyente posee el Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hablamos el jueves pasado de qué cosas podían entristecer al Espíritu Santo? La amargura. Bueno, piensa en sus hijos. ¿Qué cosas hacen sus hijos que lo entristecen a usted? Bueno, Dios también. Hay cosas que como hijos nosotros hacemos. ¿Okay? Y Dios espera que cada día hagamos menos cosas que le entristezcan a Él. Y le voy a decir una cosa: cuanto más se propone usted a no entristecer al Señor, es cuando más luchas le van a venir. Es interesante eso, hermano. Quiere decir que entristecer al Espíritu Santo, lo cual significa o no significa que ya no somos hijos de Dios. O sea, el hecho que el Espíritu Santo se entristezca por pecados que a veces nosotros cometemos, no quiere decir que ya no somos hijos de Dios. Nos sentimos como hijos, como que no fuéramos hijos de Dios. Cuando usted tiene un problema muy grande con su hijo no deja de ser su hijo. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Se rompe la relación entre usted y su hijo hasta que llega a arreglarse. A eso la Biblia le llama la reconciliación. Ahí tiene que haber una reconciliación. Ojo, quiere decir, hermano, que las personas que no son salvas no creerán que somos hijos de Dios. Eso es lo que sucede. Cuando yo le fallo a Dios, cuando yo entristezco al Espíritu Santo, cuando yo vivo con una vida con mal testimonio, no es que yo dejo de ser hijo de Dios. Lo que sucede es que los que no son hijos de Dios, ¿verdad? Ellos, los que no son salvos, creerán que yo no soy hijo de Dios. Se lo digo en otras palabras. Nos tienen marcados. A menos que usted sea un cristiano de la secreta. Que sea cristiano pero que no diga. Porque muchos se hacen, a lo mejor no digo, para que no me anden vigilando. Pero si usted se da a conocer que es cristiano, inmediatamente lo respetan. Fíjense que hay algo muy interesante en la vida del cristiano: lo respetan. Aún aquellos que tienen un vocabulario soez o sucio, cuando viene llegando un cristiano, se calman. ¿Sabe por qué? Porque la luz disipa las tinieblas. Pero hay una cosa: lo tienen vigilado. Al instante que usted haga algo, un pecado, y esté el Espíritu Santo triste, van a decir: y mire, y decía o dice que es hijo de Dios, que es cristiano. Ante Dios usted no deja de ser hijo, pero ante los no cristianos usted les pone duda. Y por eso, hermanos, nuestro andar debe de ser un andar digno, como dice el Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Aquí, hermanos, hay algo que a veces nos cuesta comprender, porque pensamos que si tenemos el Espíritu Santo ya nunca más vamos a pecar. Bueno, Juan dice lo contrario: si alguno de vosotros dice que ya no peca, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, eso no quiere decir que esa es licencia para nosotros pecar. ¿Sabe por qué? Porque las consecuencias del pecado las pagamos nosotros, no Dios. Ya dijimos que esta meta debería impulsarnos a llevar una vida pura. ¿Cuál meta? Que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos tiene sellado hasta el día de la redención. Eso, hermanos, debería de producir en nosotros el deseo de una vida más pura y más santa. El creyente tiene que ser un imitador de Dios, especialmente en el tema del perdón. Y no sé por qué el Señor lo pone tanto. Y lo que pasa, hermano, que perdonar es el carácter más fuerte de un hijo de Dios. Es lo que más nos cuesta. ¿Sí o no? Nos cuesta. Nos cuesta perdonar, porque nosotros lo que queremos, en definitiva, es que esa persona que nos hizo el daño pague por lo que me hizo. Eso es lo que quisiéramos. Pero la ley del Espíritu Santo nos lleva a vivir de una manera contraria y decir: no maldigáis, no le deseéis al que te desee maldición, tú bendícelo. Ese es el cristianismo, y eso es duro. Pero en eso se glorifica el Padre.
Cuando nosotros hacemos eso, es cuando cumplimos el versículo 1. Somos imitadores de Dios como hijos amados. Cuando nosotros perdonamos. ¿Usted quiere parecerse a Dios? O parecerse al rasgo, tener un rasgo de Dios, perdone. Pero perdone de corazón. Antes de ser benignos unos con otros, sigue diciendo el pasaje, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Sin embargo, esto se aplica a todos los aspectos de la vida cristiana. Vamos a ver el versículo número 2 de Efesios 5. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Quiere decir, hermano, que nuestro andar diario debe de ser en amor. El pastor, pero usted no sabe lo que ando atravesando. Bueno, camine en amor. No camine por lo que siente, por lo que le están haciendo, por lo que está pasando, sino por las promesas de Dios. Eso, hermano, eso glorifica al Señor. Su carne se va a poner rabiosa, porque la carne, la vieja naturaleza, aún está con usted. Y esa quiere pleito, esa quiere vengarse, esa quiere agarrarse con esa persona y darle su merecido a esa persona, o a lo que sea. Pero su nueva naturaleza le dice, no, no es así. Andad en amor, como también Cristo nos amó. El amor debe ser, hermanos, el motivo principal de la vida. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es amor. Amor. Bien fácil, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de andar en amor. Yo ando en Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en mí y Dios es amor. Eso dice en 1 Juan 4:8. El cristiano debe de andar en amor, que el amor que se demostró en el Calvario. ¿Cómo es ese amor? Un amor sacrificial. A eso se le llama el amor ágape. Ese amor que da aún la vida por otros. Por eso, hermano, se da cuenta usted que el Señor dice, cuando el Señor venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Porque hallará muchas iglesias llenas de mucho emocionalismo, pero poco de estar viviendo la palabra de Dios. Entonces, en definitiva, hermanos, eso es ser cristiano. Perdonar a nuestros enemigos. Mire, Lucas 10:27, si me puede seguir rápido. Quiero que lo busque ahí, Lucas 10:27. Es un pasaje, pues, muy conocido, o debería ser muy conocido. Si yo le doy la entrada, usted se lo sabe. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Esa es una expresión que a veces nosotros decimos, ¿verdad? No, yo te amo con todo mi corazón. Pero es una expresión a veces vacía. A veces no entendemos lo que estamos diciendo. Pero el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, le vamos a hacer la pregunta al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Tu prójimo es el que está a tu lado, es tu próximo. Es el que está al lado tuyo. Tu prójimo, como dijo alguien, es todo ser humano, todo aquel ser humano que no seas tú. Ese es tu prójimo. Fácil, ¿no? Ya no se nos olvida. Mi prójimo es todo aquel ser humano que no soy yo. Y a ese yo tengo que amarlo con todo mi corazón. Qué duro, ¿verdad? Pero nuestro Señor nos demostró, amó a sus enemigos. Hermano, hágalo, trate. Sane su corazón. Dígale, Señor, yo quiero caminar, yo quiero parecerme a ti. Y verá que Dios se agrada de los que le obedecen. Y aparte de eso, hermanos, usted se va a sacar un basural del corazón. Y la basura, si no se saca, huele feo. Mal humor, mala palabra, estoy enojado. No.
porque dentro de mi corazón hay algo que no he sacado, no he perdonado. Y dice que él sigue diciendo el pasaje, y se entregó a sí mismo por mí. Es la expresión suprema del amor. Fíjense que el Señor le dijo a sus discípulos, si tú tienes un enemigo tuyo y tú lo ves que tiene hambre, no digas pues que se muera de hambre. El Señor dice, no, ven, caliéntale una comidita rica y dásela. Qué tremendo eso, ¿verdad? Poder hacer eso con nuestros enemigos. Si ves que tiene frío, pues ve y busca un abriguito y dile, caliéntate. Porque ese es el Evangelio. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos o sus hermanos. Ese es el mejor amor. Así es que, hermanos, el Evangelio nos invita, o el Señor nos invita en esta noche a eso. Cuando la Biblia dice que dar su vida por otros, habla claramente de la cruz, ¿verdad? De la cruz de Cristo. Representa la cruz. Es la ejecución pública de un criminal. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. No porque Él era criminal, sino que lo hizo por un criminal, que era yo, que era usted, que yo no merecía nada, pero Él lo hizo por mí. La cruz, hermanos, era como el altar de bronce, donde en el Antiguo Testamento se colocaba el corderito pascual para el holocausto. Eso era la cruz, donde fue colocado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a poner los ojos ahí en el versículo 3 de Efesios. Ya que nos dijo el Señor que debemos de imitarlo, andar en amor, hoy vamos a ver qué dice el 3. Mire qué interesante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni turbanerías, que no convienen, sino antes bien con acción de gracias. Pero fornicación, esta palabra, hermanos, ha traído un poco de confusión a las iglesias, o a veces lo han aplicado solamente a un punto. Pastor, yo estoy con mi pareja y no estoy casado, ¿estoy fornicando? Pero la palabra fornicación en el griego, en el original, va más allá de simple y sencillamente un estatus marital. La palabra fornicación, hermanos, es todo vicio común entre los paganos y que lleva a una ¿cómo se llama? A un vicio de ámbito sexual o inmoral. Todo lo que es inmoral, a eso la Biblia le llama fornicación. De hecho, la palabra fornicación en griego viene de la palabra griega porneia. ¿Y ya le suena a usted esa palabra en español? Porneia. De ahí viene la palabra castellanizada pornografía. Entonces, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad es que tiene que apartarse y no vivir en ese ámbito. Porque cualquier persona puede decir, no, yo estoy felizmente casado con mi esposa, estoy en regla, yo no estoy en fornicación. Sí, pero ¿cómo es su vida? ¿Qué hace cuando nadie lo ve? ¿Qué cosas mira? ¿Qué cosas oye? ¿Qué cosas lee? Entonces, él está en fornicación, aunque esté casado por el juez. Entonces, ve que va más allá de una... Hay parejas en la iglesia que nunca se han casado porque legalmente no pueden hacerlo, porque hay problemas, porque no se puede por alguna razón, pero son gente fiel que tiene su familia andando bien y todo, pero si no están casados, dice, están viviendo en pecado. Pero más allá, más de eso, hermano, es vivir una vida inmoral. Y le voy a decir una cosa, hermano, nosotros estamos siendo invadidos por la inmoralidad en todo lugar. Para venderle una llanta del carro a usted le ponen una mujer semidesnuda. ¿Qué tiene que ver eso con la llanta? Entonces se da cuenta usted que ahora es increíble. Usted está buscando un texto de la Biblia y le aparecen imágenes pornográficas. O sea, es increíble cómo usted tiene que, ahora ya usted no tiene que, es más, el Facebook ya no le dice dale play. Lo ve e inmediatamente no le pide permiso, el video actúa.
ya va más allá de lo que nosotros podamos hacer, porque antes me daban la opción si le daba play o no. Hoy ya no, hoy sin quitarlo. Entonces se da cuenta, hermano, que la palabra fornicación va más allá de eso. Porque a veces somos muy fuertes en ese aspecto y le cerramos las puertas a la gente, y no, si no te has casado, aquí nada. Y vemos eso, pero la palabra es mucho más allá. Ahora, quiero decirles el contexto en el cual venían los efesios. Venían de ese estilo de vida. Y por eso le dice el Señor aquí: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre nosotros. Entonces, las sacerdotisas en aquellos tiempos, por ejemplo, de donde venían los efesios, eran prostitutas. Las sacerdotisas que ministraban en el templo de la diosa Diana ejercían la prostitución. De hecho, se le llamaba la prostitución sagrada. Entonces, de ahí venían este tipo de efesios y venían habituados a hablar de eso. Y dicen: no, ahora en esta nueva vida ustedes no tienen que hablar así, ni tienen que andar ni siquiera mencionando esas cosas. Ni siquiera tienen que andarse divirtiendo con los que hacen tales cosas. Y esta es la palabra, se usa alternativa con la palabra adulterio, pero fornicación comprende más que adulterio, y tendríamos quizá que tener más tiempo para explicar esto, porque abarca toda forma de acto sexual ilícito. En la palabra fornicación incluye también la homosexualidad. Quiero que vaya rapidito a Judas. Judas solo tiene un capítulo, para que vea usted cómo la Biblia se interlaza o se intercala los pasajes unos con otros, para que veamos que también fornicación habla la Biblia y expresa que es un acto inmoral de la homosexualidad. Mira lo que dice Judas 7:7. Judas 1:7, perdón. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, está hablando de la homosexualidad, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí aparece otra vez la palabra fornicado, que habla de vicios contra naturaleza. El cuerpo del cristiano, hermanos, no es para la fornicación. Por eso debemos de cuidarnos, hermanos. ¿Se da cuenta usted que la vida cristiana no es tan ancha como nosotros creemos que es? Es bien angosto. Sigue siendo angosto el camino, porque pertenece a Cristo quien lo compró, nuestro cuerpo. Dice la Biblia que nosotros ya no somos nuestros, sino que somos de Cristo, porque hemos sido comprados con sangre. El cristiano debe aborrecer este pecado como Dios lo aborrece. Primera de Corintios 6:18 dice: huir de la fornicación de todo tipo. Y usted dice: pastor, yo estoy encerrado en estas cosas inmorales y no sé cómo escapar, y quiero llamar a un psicólogo porque quiero dejar estos vicios. Me gustó mucho la respuesta de un pastor a una persona que le llamó y le dijo: ¿tú ves que tu teléfono tiene dos botones? No está mi teléfono. Tiene un rojo y tiene un verde. El verde, el rojo es para apagar y el verde es para continuar, es para aceptar. Siempre, hermano, va a haber una salida. ¿Okay? El botón, el control de su casa tiene off, on. Todo. No es cuestión de que yo no es cuestión de externo, es internamente. Es ahí donde tenemos que pedir al Señor y nosotros mismos huir de la idolatría, huir de la fornicación. Hermano, no es fácil, pero con el Señor todo es posible. Para huir de la fornicación, el cristiano debe evitar, porque alguien me dice: pastor, pero ¿cómo vamos a huir? Deme algunos tips para yo poder huir de la fornicación. Bueno, vamos a ver algunos tips aquí. Para huir de la fornicación, el cristiano debe evitar las prácticas
que te pueden llevar a la fornicación. Por ejemplo, si tú tienes un lugar donde eso te invita a ese tipo de prácticas, pues ya no lo pongas en tu caminar, vete por otro lado. O sea, evita pasar por ahí. Pastor, el baile es malo. Bueno, eso te puede llevar a la fornicación, entonces tienes que evitar. Las cosas que leo también, las cosas que veo también, entonces te das cuenta que nosotros debemos de evitar todas estas cosas. A veces, hermanos, usted puede cuidarse de muchas cosas, pero basta prender la radio hoy y hay pornografía cantada, eso es lo que hay. Y las canciones que más encendidas están son las más inmorales. Y se da cuenta usted que aunque usted no vea, que aunque usted no lea, pero pone la radio y ya, oyó. O está en un lugar haciendo una línea y de pronto está ahí y usted dice, ¿cómo hago, Dios mío, para taparme los oídos? Porque estamos invadidos. Pero sí debemos de huir de todas estas cosas, hermanos. Es indispensable que el corazón se guarde de la corrupción para que la conversación y la conducta sean limpias. Usted dice, no, pero yo no puedo dejar de las malas palabras. ¿Sabe por qué no puede dejar de decir malas palabras? Porque usted las practica. O se junta con personas que las practican. Aunque no las dice, usted se ríe cuando las dice. Dice, qué bueno que... Usted dice, qué bueno que este las puede decir, y yo no. Usted quisiera decirlas. Pero hermano, tenemos que tener cuidado. Los pecados que aquí se describen son aquellos que prevalecen en los que no son creyentes. Todos estos pecados, ¿verdad? Prevalecen. Es más, los que no son creyentes viven en esos pecados, normalmente. Son los pecados comunes en el mundo actual. Y todos ellos tienen que ver con las formas más bajas de inmoralidad. Hay un chequeo personal que yo puse aquí en el estudio. En varias ocasiones, hermanos, hemos afirmado que alguien puede pecar y ese pecado no le molesta. Si ese pecado no le molesta ni le preocupa en ninguna manera, ¿ok? Usted puede pecar, un ejemplo, pero si ese pecado no le molesta o no le preocupa en ninguna manera, entonces esa persona no es hijo de Dios. No importa que diga, porque de decir, del dicho al hecho, dice hay mucho trecho. Entonces no importa que diga. Ahora, si ese pecado que usted hace, que cayó en su debilidad, no le molesta, no le incomoda, dice, entonces no es malo, no pasa nada. Tenga mucho cuidado, porque puede ser que usted no sea hijo de Dios. Pastor, pero ya me bauticé. Bueno, entonces es un pecador mojado. Porque el bautismo no salva, no pasa nada. Es un símbolo, ¿verdad? Pero debemos decir que sí hay convicción, porque puede ser que usted puede caer en un pecado de eso. La Biblia dice que no debemos practicarlo, pero si alguno peca, siente esa convicción, hermanos. De hecho, todo hijo de Dios debe de sentir ese dolor en el corazón. Porque si usted es hijo de Dios, usted sabe de lo que yo estoy hablando. Y usted dice, ay, Dios mío, volví otra vez. Me siento tan mal, me siento tan sucio. Volví a decir esas palabras que dije que nunca más las iba a decir, porque la Biblia dice que no hay que decirlas, pero las volví a decir. Me siento sucio, me siento mal. Y ahora me toca orar allá en la iglesia, o me toca hacer algo. No quiero ir. Y ahí viene la lucha. Ahora, si usted tiene esa lucha, déjeme decirle, pero con toda certeza, usted es hijo de Dios. Usted está en la pelea, usted está en la lucha. Y ahí el Señor lo levanta. Si 7 veces se cae el justo, 7 veces pide perdón, el Señor lo levanta y sigue adelante. Porque esta lucha no terminará hasta el día que nuestro cuerpo sea transformado. Amén. Pero no abandone la lucha. Sigue adelante, sigue adelante. Si hay convicción, puede decirse como el hijo pródigo, ¿verdad? Debemos decir que si hay convicción e inquieta el corazón de esa persona,
como el hijo pródigo, puede decirse a su padre: Padre, perdóname, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso dijo el hijo pródigo. Eso decimos nosotros cuando le fallamos al Señor. Hermano, como pastor, a mí no me gustaría fallar al Señor, pero a veces le fallo. ¿Y saben qué triste es? Qué triste es. Y digo, pero trato la manera de fallar lo menos que puedo, levantarme y seguir hacia adelante. Porque a veces nos han hecho creer, hermano, que santidad al Señor, ¿verdad? Y es cierto, santidad al Señor. Pero dice la palabra de Dios que todos, hermanos, estamos en esta lucha. El Espíritu Santo nos anima en esta noche a que no desmayemos, que sigamos hacia adelante, que sigamos cada día más. Mire lo que dijo Juan, primero de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la voluntad de Dios, que no pequemos. Un día ya no vamos a pecar, hermanos. Amén. Un día ya no vamos a pecar. Un día estaremos con ese cuerpo donde ya no seremos tentados al pecado. Un día tendremos unos ojos que ya no me van a incitar a la codicia, pero estos ojos que tengo todavía me incitan. Esta carne que tengo todavía se alebresta, pero seremos transformados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, como cosa eventual, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, vamos a avanzar, hermanos, porque se nos va la tarde. Ponga sus ojos ahí en el 4. Vamos a ver Efesios 5, 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Ni palabras deshonestas. ¿Qué significa eso? No tenemos que abundar tanto o ahondar tanto en eso, pero son palabras obscenas. Toda palabra o expresión contraria al pudor y a la decencia. Esas cosas nosotros debemos de no decirlas. Pastor, pero no se me han borrado. No se le van a borrar. Esas palabras que aprendió no se le van a borrar jamás. Lo que la Biblia dice en Romanos 1:12, que nosotros debemos de renovar nuestra mente y empezar a meterle ahora información bíblica, palabra de Dios, para que al final esas palabras que antes usábamos vayan quedando muy lejos allá archivadas. Haga la prueba un día que se dé su martillazo a ver qué es lo que le sale del corazón. Si dice gloria a Dios, es porque usted va bien avanzado. Es interesante, hermanos. Mire, Timoteo 2:1-6 dice: exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Luego dice aquí, Pablo se refirió a las truhanerías, otra palabra un poco extraña, ¿no? ¿Qué es un truhán? Una truhanería, ¿sabe qué es? Un hombre grosero. La palabra lleva la idea de tosco, ¿verdad? Grosero, lenguaje bajo, vulgar. Las truhanerías se dirigen contra la modestia, la castidad y toda cosa virtuosa. Un truhán es aquella persona que desacredita todo, pero de una manera baja. En primer lugar, un truhán o una truhanería ataca la obediencia a Dios, el respeto por los padres, el respeto por la ley. La virtud de la mujer es objeto de mucho desprecio. Y pues podríamos seguir, pero termina el pasaje diciendo: sino con acciones de gracia. En vez de todas esas palabras malas, deshonestas, debería de salir de nosotros palabras lindas de acciones de gracia al Señor. Yo hago una pregunta: ¿qué relación tiene la gratitud con las palabras deshonestas? Nada, ¿verdad? Como la luz y las tinieblas. Las personas que lo usan, o que usan la ingratitud o las palabras deshonestas, no tienen en cuenta a Dios. Son personas ingratas.
Y podríamos seguir con un versículo que dice aquí en 2 Timoteo 3:2, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esa es la característica de estos personajes. Pongan sus ojos en el 5, Efesios 5:5. ¿Sabéis esto que ningún inmoral, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Se entiende aquí, hermanos, con toda claridad que la persona que no ha sido regenerada, acuérdese, no ha nacido de nuevo, practica estos pecados. Quiero recalcar esto, porque la Biblia habla, dice, los que practican tales cosas. Porque acuérdese, ya le dije que nosotros podemos de alguna manera ser tentados en alguna circunstancia y caer eventualmente. Pero caer eventualmente en un pecado y practicar el pecado es totalmente distinto. Practicar el pecado es algo que yo lo hago naturalmente, ¿verdad? Entonces aquí dice, sabéis que ningún inmoral o impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Porque usted puede decir, bueno, pastor, entonces ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Soy hijo de Dios o no? Porque quizás yo hice una inmoralidad de esta. Bueno, usted lo practica, ya lo explicamos, ¿no? ¿Qué siente en el corazón? ¿Qué pasa con usted? Entonces está hablando de los que no han sido regenerados, de los que no tienen una relación con el Señor. Ahora, si un hombre profesa ser creyente y practica estos pecados, esta es otra cosa, entonces él se clasifica inmediatamente en esa categoría. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos y decía que si alguna persona se dice ser creyente, pero anda y hace tales cosas, el tal no lo es? Porque por sus frutos se conocen. Miren lo que dice el 7, 6 y 7, y con eso creo que vamos a finalizar. Efesios 5, 6, 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Nadie os engañe con palabras vanas. Le está diciendo Pablo a los efesios. ¿Por qué? Esto es bien importante, hermanos, de entenderlo. Siempre que una persona viene, por ejemplo, usted es cristiano, y usted viene hoy y dice, ¿sabe qué? Estuve escuchando un mensaje hoy y me parece que he hecho un examen en mi vida y me parece que yo debo de cambiar tantas cosas. Y quizás alguien puede decir, no, pero mira, no es para tanto, el pastor está exagerando. Tú puedes ser cristiano, ir a la iglesia y tener tu vida, pero de vez en cuando tú puedes darte tus desbaraladas. No pasa nada. Bueno, en los tiempos cuando los efesios estaban creciendo en la fe, también andaban rondando unas filosofías que hacían creer que no era malo hacer ciertas cosas. Por eso aquí el Señor dice, nadie os engañe con palabras vanas, o palabras vacías, o argumentos engañosos. Quiero leerles, hermanos, que en el primer siglo, hablando del tiempo en que se desarrolló la iglesia de los Efesios, había un montón de maestros religiosos que prometían a la gente salvación y a la vez satisfacción de sus apetitos carnales. Les decían, tú puedes ser salvo y tú puedes seguir viviendo como vivías antes, y eso a la carne le gusta. Dice, ¿cómo? Usted sabe que la religión popular, esa es la felicidad de ellos. Ellos van a la iglesia en la mañana, están bien con Dios, dan una limosna, y por la tarde a bailar porque todo se va a terminar, y ellos dicen que están bien porque les han enseñado esta filosofía, que pueden tener la salvación y pueden disfrutar de sus apetitos carnales. Habían dos escuelas en el tiempo del primer siglo, y uno de ellos
escuelas filosóficas que penetraban en la iglesia y alejaban a algunos hermanos. Porque acuérdense, hermano, a la carne no le gusta este tipo de mensaje, no le gusta a la carne. Porque la carne quiere divertirse. Y había uno de ellos que eran los epicúreos. ¿Ustedes han oído mentar, algunos han oído mentar de los epicúreos? Bueno, esta escuela filosófica era un movimiento que ellos creían, lo voy a leer aquí, dice, creían en la búsqueda de una vida feliz, los epicúreos, mediante la búsqueda inteligente de placeres, la extarsia o ausencia de turbación. Quiere decir, usted comete un placer de la carne, pero usted no se siente mal. Eso decían ellos, no te preocupes. Y las amistades entre sus correligionarios fue enseñada por Epicurio de Samos, filósofo ateniense, que fundó una escuela llamada Jardín, cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados epicúreos. Ellos decían, la felicidad se encuentra dándole rienda suelta a los placeres. ¿No es eso lo que dice el mundo? Goza la vida, hermano. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y todas estas cosas. Porque creen que la felicidad se encuentra dándole rienda suelta a los placeres de la carne. Esos son los epicúreos. Y esa escuela filosófica se metía también en los efesios. Por eso Pablo le dice, no se dejen engañar con esas ideas que suenan bien, pero no son correctas. Los otros eran los estoicos. ¿Quiénes eran los estoicos? O el estoicismo. Ese es un movimiento, ese es lo contrario. Que la felicidad se encuentra absteniéndonos de los placeres. Es un movimiento filosófico fundado por Zenón. Y su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la virtud y la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales. Ellos decían, no, cuando tú te abstengas de todo, eso, ahí vas a encontrar el bien y la felicidad. Ahora bien, Pablo le dice a los efesios, nadie os engañe con palabras vanas o vacíos argumentos. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda, mis queridos hermanos, a que nosotros pongamos nuestra vida y nuestra confianza en lo que tiene que ver con la palabra del Señor. No permitas que nadie os engañe, dice Pablo, con estas cosas. Ahora bien, dice el pasaje que por hacer estas cosas, toda la vida desordenada de los hombres, por eso viene la ira de Dios y se derrama contra los hombres que viven a su antojo y a su propia forma. Ahora, le voy a decir una cosa. ¿Debemos nosotros disfrutar de las cosas lindas? ¿Podemos ser nosotros los cristianos felices? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros como cristianos deberíamos ser las personas más felices sobre la tierra, porque nosotros tenemos la vida y la vida de Dios. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, el estudio en esta mañana, en esta tarde. Hay muchas cosas que cubrir, pero el tiempo se nos acaba. Solamente quiero, hermanos, animarlo a que no abandone su fe. El apóstol Pablo decía, yo corro hasta la meta y no es que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo hacia adelante hasta la meta del supremo llamamiento. Y yo, hermano, le animo en esta noche a que usted le diga, Señor, examina mi corazón. ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento y hablamos con el Señor? Y dígale, Señor, examina mi corazón. Tú sabes todo de mí, Señor. Tú conoces mi caminar, mi andar.
Y hay cosas, Señor, en mi vida que hoy las he comprendido por medio de tu palabra, que aunque han quedado arraigadas en mi mente y en mi corazón, no son actos propios de un hijo tuyo, Señor. Perdóname, Señor, porque sé que estos actos, estas palabras o estas acciones que yo hago, Señor, entristecen tu Santo Espíritu. Y no siento gozo, no siento alegría, me siento como peor que cualquiera que no ha creído en ti, Señor. Y estoy confundido. Pero ahora entiendo, Señor, que es porque estas malas acciones, estos pecados, Señor, constritan tu Santo Espíritu, que no puede andar libre en mi vida. Señor, en esta hora yo te pido que me perdones. Sé, Señor, que la lucha es fuerte y que hay cosas que las puedo dominar y las puedo vencer, pero hay otras, Señor, que me agarran en debilidad y me vencen. Pero en esta noche, Señor, yo te pido, Padre, que me perdones y que me fortalezcas, Señor, y que la próxima oportunidad, Señor, que tenga, o quizás saliendo de acá, Señor, yo tenga que hacer algo que la carne no quiere hacer, o tengo que dejar de hacer algo que la carne quiere hacer. Ayúdame, Señor, a poder comenzar a glorificar tu nombre en mi vida, obedeciendo a tu palabra. Y sé, Señor, que tú me darás la victoria, que en ti sé que seré más que vencedor. Ayúdame, Señor, no tengo a nadie más donde ir. Nadie más, todos me han abandonado, Señor. Es más, aunque tenga personas a mi lado, Padre, no me van a comprender. Pero tú sí, porque tú me ves con ojos de amor y de misericordia. Tú quieres lo mejor para mí, tú me levantas, Señor. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Tómame, Señor, levántame y guíame por el camino eterno. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.